En los Estados Unidos, el 57% de las personas no creen que Satanás sea un ser real, sino simplemente un símbolo del mal. Aún más alarmante es que el 46% de los evangélicos y el 65% de los católicos en Estados Unidos creen que Satanás no es real, sino simplemente un símbolo. Puede ser algo común que la población en general en Estados Unidos no crea en la presencia literal de Satanás y los ángeles malvados, pero es preocupante que tantos cristianos protestantes y católicos tengan visiones similares. Existe una tendencia creciente hacia la incredulidad en la existencia de espíritus malignos. Esta tendencia es precisamente como Satanás planea a medida que nos acercamos al fin de los tiempos, cuando Satanás debe trabajar con mayor poder para engañar y destruir. Él esparce por todas partes la creencia de que no existe. Su política es esconderse a sí mismo y su forma de trabajar. Aunque sea un tema frecuentemente evitado en los discursos y enseñanzas cristianas, la existencia e influencia de Satanás y de los demonios es un asunto que Jesucristo no dudó en abordar durante su ministerio terrenal. Él enseñó sobre las fuerzas del mal e interactuó con ellas directamente. La falta de discusión sobre este tema en el cristianismo es intrigante, ya que los seguidores de Cristo optarían por ignorar un asunto que él consideró lo suficientemente importante como para abordar. La realidad de las fuerzas del mal no se ve afectada por el silencio o la negación. Son una presencia tangible en nuestro mundo. El estudio sobre este tema en particular busca entender lo que la Biblia nos dice sobre estas entidades maléficas. Este campo de estudio teológico proporciona a los creyentes un conocimiento profundo sobre las fuerzas del mal, revelando sus características, comportamientos y las estrategias que utilizan en su batalla contra Dios, sus ángeles y la humanidad. Aprendemos que Satanás y sus demonios son reales y pueden influenciar nuestro mundo de maneras muy tangibles. No son meros conceptos abstractos o símbolos del mal, sino seres personales reales con voluntad, intelecto y una profunda hostilidad hacia Dios, la humanidad y todo lo que es bueno. Estos seres eligieron rebelarse contra su Creador y al hacerlo, se convirtieron en adversarios de la humanidad, buscando desviarnos de Dios a través de engaño, tentación y opresión. Comprender este estudio es crucial por varias razones. En primer lugar, desmitifica la existencia y las operaciones de las fuerzas del mal. La verdad es que no se puede luchar contra un enemigo del cual se desconoce o se niega su existencia. Este breve estudio sirve como una herramienta para la guerra espiritual, alertando a los creyentes sobre la realidad de los planes de Satanás y las tácticas empleadas por sus siervos en su campaña incansable contra el reino de Dios. Al entender cómo operan los demonios, los creyentes pueden protegerse mejor contra el engaño y el ataque espiritual, manteniéndose firmes en su fe y equipados con toda la armadura de Dios. Algo extraño está sucediendo con las fuerzas del mal en todo el mundo. Esta afirmación puede despertar curiosidad o incluso escepticismo, pero dentro del contexto del cristianismo, destaca una verdad profunda que ha sido evidente desde tiempos antiguos. Hoy en día, esta verdad está vividamente capturada en Santiago 2:19, que declara que las fuerzas del mal también creen y tiemblan. Este versículo conciso pero profundamente evocador destaca la intensa reacción de las fuerzas del mal ante la verdad de la existencia de Dios. ¿Ellos creen y tiemblan? El enfoque en la parte del temblor revela mucho sobre la naturaleza de las fuerzas del mal, el poder de Dios y las implicaciones para los creyentes. El término tiemblan transmite un sentido de miedo, ansiedad o agitación tan intensa que no puede ser disimulada. Esto significa una manifestación física de un terror profundamente arraigado. Pero ¿qué exactamente provoca una reacción tan profunda en estos seres malignos? No es solo el reconocimiento de la existencia de Dios, sino el reconocimiento completo de su soberanía absoluta, santidad y del juicio inevitable que les espera. A diferencia de los seres humanos que pueden vacilar en la fe o comprensión, las fuerzas del mal poseen una aguda conciencia de la omnipotencia de Dios y la futilidad final de su rebelión. Honestamente, podemos aprender mucho de esto.
Vivimos en un mundo que no teme al Señor, un mundo que llega al punto de burlarse de Dios, un mundo que no tiembla ante el nombre del Señor, un mundo que no cree que haya un Dios. Entretanto, tengan la certeza, mis hermanos y hermanas, de que se acerca un tiempo en el cual cada individuo que no tiemble ante el nombre del Señor se inclinará y confesará que Jesús es el Señor. Pero seamos honestos, las personas de este mundo realmente no comprenden quién es Dios. Vez tras vez se nos recuerda temer al Señor, Mateo 10:28, y no temer a aquellos que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. En cambio, debemos temer a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Hebreos 10:31. Es una cosa terrible caer en las manos del Dios vivo. Proverbios 9:10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santo es entendimiento. Este entendimiento, junto con la convicción de su derrota y castigo, les inculca un miedo tan profundo que los hace estremecer. Les contaré una pequeña historia ilustrativa por un profesor especialista en demonología. Él relató un encuentro con un grupo de estudiantes que trataban con un hombre poseído por un demonio. Al confrontar al demonio dentro del hombre, la voz que emanaba de él era aterradoramente distinta de la suya. Más notablemente, el demonio exhibió una respuesta fuertemente negativa al nombre de Jesús. Esta reacción subraya el temor que los demonios tienen hacia Jesucristo, destacando el poder inherente a su nombre y el miedo más amplio que tienen hacia Dios. El temblor de los demonios es un testimonio del poder y la majestuosidad de Dios. Él es el Creador que trajo el universo a la existencia, cuya santidad es inaccesible al pecado y cuya justicia es inquebrantable. Los demonios tienen una comprensión íntima de su poder y una percepción de Dios y su gloria que nosotros, como seres humanos, no comprendemos completamente. Creo que incluso nosotros, como cristianos, a menudo subestimamos a Dios. Él es, era y será de generación en generación. Antes de que hubiera un comienzo, Él ya estaba allí. Su rebelión no ha oscurecido la omnipotencia de Dios. Al contrario, ha acentuado la realidad de su soberana autoridad. Ellos tiemblan no por reverencia, sino por un miedo totalmente consciente de su oposición al Todopoderoso. Este miedo profundo de Dios manifestado por los demonios no es un concepto abstracto, sino una realidad tangible de suma importancia para los creyentes. El encuentro descrito por el profesor sirve como un recordatorio vívido de la guerra espiritual en la que los creyentes están involucrados. Esto destaca la autoridad en el nombre de Jesús, un nombre que incluso las fuerzas demoníacas reconocen y temen. Es un nombre por encima de todos los nombres, el nombre de Jesús. En el contexto más amplio de la vida cristiana, el temblor de los demonios al mencionar a Jesucristo y el miedo a Dios proporcionan consuelo y un llamado a las armas. Esto reafirma la posición de poder del creyente al permanecer en la fe y la autoridad concedida a nosotros a través de Cristo. También sirve como un recordatorio sobrio de la realidad del mal y la batalla espiritual constante que ocurre invisiblemente. Algo extraño está sucediendo de hecho con los demonios en todo el mundo. En medio de encuentros aterradores, hay un poderoso testimonio del nombre que está por encima de todos los nombres: Jesucristo. Se ha informado frecuentemente que al mencionar su nombre, todas las actividades demoníacas y perturbaciones paranormales cesan inmediatamente. Una de las manifestaciones más comunes de estos encuentros se experimenta a través de la parálisis del sueño. Las personas relatan quedarse atrapadas entre las fases del sueño y la vigilia, incapaces de moverse o hablar, a menudo sintiendo una presencia amenazadora presionando sobre ellas o incluso de pie en la habitación. Esta condición aterradora, que desdibuja las líneas entre los reinos físico y espiritual, deja a aquellos que son afligidos con un miedo genuino por sus vidas. Sin embargo, notablemente han surgido numerosos informes de personas que, en medio de su miedo, lograron invocar el nombre de Jesús, momento en el cual la fuerza opresora desaparece y son liberadas de su parálisis. Una demostración profunda de la autoridad investida en el nombre de Jesús cuando se enfrenta a fuerzas demoníacas.
La sola presencia de Jesús provoca miedo y sumisión en los demonios. Ellos lo reconocen, tiemblan ante su autoridad y le suplican, plenamente conscientes de su poder para comandar sobre ellos. El Evangelio de Marcos relata varios de estos encuentros, como en Marcos 5:1-20, donde Jesús se encuentra con un hombre poseído por una legión de demonios. Los demonios inmediatamente reconocen a Jesús, tiemblan de miedo y le imploran que no los atormente antes de ser expulsados. Otro ejemplo impactante se registra en Mateo 8:28-34. Cuando Jesús llega a la región de los Gadarenos y 2 endemoniados salen de los sepulcros, terriblemente feroces a tal punto que nadie podía pasar por ese camino. Gritaron: ¿Qué tienes tú con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia de ellos había una gran manada de cerdos alimentándose. Los demonios suplicaron a Jesús diciendo: Si nos expulsas, mándanos entrar en la manada de cerdos. Él les dijo: Id. Entonces salieron e ingresaron en los cerdos, y toda la manada se precipitó por el despeñadero ahogándose en las aguas. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron, fueron a la ciudad y contaron todo, incluso lo sucedido a los endemoniados. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y al verlo le suplicaron que se fuera de sus límites. Esta narrativa destaca la soberanía inigualable de Jesucristo sobre el reino espiritual. El tema recurrente en todas estas testificaciones y narrativas bíblicas es el reconocimiento de la autoridad de Jesús por entidades espirituales, incluso demoníacas. A pesar de su naturaleza rebelde contra Dios, reconocen la supremacía. Este reconocimiento expresado a través del miedo y la sumisión es un poderoso recordatorio de la victoria que Jesús conquistó sobre los poderes de las tinieblas mediante su muerte y resurrección. Los creyentes son alentados a tener valentía ante esta verdad, sabiendo que el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos reside en ellos a través del Espíritu Santo. Los crecientes informes de encuentros con demonios y actividades paranormales en varias culturas alrededor del mundo claman por una fe firme en el poder del nombre de Jesús. Es un llamado a recordar que, en el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, como se ve en Filipenses 2:10. Los demonios tiemblan de miedo, pues un día finalmente recibirán lo que está por venir: el infierno y el lago de fuego, preparados para los demonios y Satanás, y ellos lo saben. Son plenamente conscientes de su futuro de muerte eterna. A veces me pregunto, ¿qué estabas pensando, Satanás? ¿Qué estabas pensando cuando eras el querubín ungido que cubría? Estabas sobre el monte santo de Dios, caminabas entre las piedras de fuego. Fuiste hecho perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado. Estabas en Edén, el jardín de Dios, todas las piedras preciosas te adornaban. Sin embargo, elegiste rebelarte contra un Dios santo. ¿Qué estabas pensando, Satanás? Fuiste hecho perfecto, maravilloso, glorioso, posiblemente el más alto de los ángeles. ¿Qué estabas pensando al rebelarte contra tu Creador? Dios es justo, es santo, supremamente justo. Y el infierno fue preparado para Satanás y sus demonios. Cuando sea arrojado al lago de fuego, Satanás recibirá cada parte de su castigo. Lucifer lo merecerá. Piensa en la carnicería y destrucción que Satanás y sus demonios han causado a lo largo de la historia de la humanidad. Ningún otro ser en toda la creación ha hecho lo que él hizo. Rompió vidas, hogares y futuros. Piensa en el número de tumbas, directa o indirectamente, debido a Satanás. Las personas tienen la percepción del infierno de que el diablo y sus demonios estarán a cargo, gobernando sobre las personas para asegurarse de que sufran. Esta es la representación de Hollywood, pero el diablo y sus demonios no estarán a cargo del lago de fuego. Sus vidas simplemente cesarán por la eternidad. Cuando los demonios encontraron a Jesús durante su ministerio en la tierra, sus reacciones fueron reveladoras de su comprensión de la autoridad espiritual y de la escatología, el estudio de los tiempos finales. Un ejemplo particularmente impresionante se registra en los Evangelios, donde los demonios, al enfrentarse a Jesús, le preguntan: ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo?
Esta pregunta, encontrada en pasajes como Mateo 8:29, está llena de significado teológico y revela mucho sobre la naturaleza de las entidades demoníacas, su conciencia del juicio divino y la autoridad de Cristo. La expresión «antes del tiempo» es especialmente sugestiva, indicando que los demonios son conscientes de un tiempo determinado para su juicio final. Esto está de acuerdo con los enseñamientos bíblicos que hablan de un momento futuro en el que Satanás, junto con sus demonios, será arrojado al lago de fuego, según se describe en Apocalipsis 20:10. Su pregunta a Jesús revela su comprensión de que hay un cronograma divino para eventos cósmicos, incluyendo su propio juicio. Esto revela un cierto pavor y expectativa de su condena inevitable, mostrando que, aunque persistan en su rebelión contra Dios, están totalmente conscientes de la inutilidad de su situación. En resumen, la pregunta de los demonios a Jesús, ¿has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo?, expresa su conocimiento de su derrota y juicio final. Su confesión de la autoridad de Jesús y su temor a un castigo anticipado sirve como un recordatorio vívido de la guerra espiritual que ocurre invisiblemente. Resalta la autoridad de Cristo sobre todas las fuerzas del mal y la relevancia de alinearnos con el Rey vencedor, que tiene los tiempos y las estaciones en sus manos. De hecho, algo extraño está sucediendo con Satanás y los demonios en todo el mundo. Ya han sido vencidos, pero aún aspiran a llevarse a cada uno de nosotros con ellos. Invoquemos el nombre de Jesús y sigamos una vida justa y recta a los ojos de Dios.